Vamos a continuar la clase y bueno, vamos a ver superficies extendidas. Ya hice por aquí un pequeño esquema y básicamente es eh, seguimos en el tema de conducción, como dice ahí, conducción, conducción de calor en una aleta de enfriamiento. Y nos dice aquí que otra aplicación sencilla pero práctica de la conducción de calor es el cálculo de la eficacia de una aleta de enfriamiento. Estas aletas se utilizan para aumentar la superficie disponible para la transmisión de calor entre paredes metálicas y fluidos que son muy malos conductores, tales como gas, por ejemplo. Eh, eh, entonces, para fines prácticos, aquí hay algunas aletas, fíjense, estas son aletas, no sé si las han visto alguna vez en las computadoras de antes, luego había esto y abajo estaba el procesador y había aquí encima un ventilador, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en motores luego hay aletas de ese tipo. O sea, hay unas que son así circulares, ¿no? Estas son más o menos como las que estamos viendo ahorita o estas, ¿no? Estas de acá, cada una de estas aletas es como la que dibujamos ahí. En realidad estas aletas son muy delgadas, como aparece aquí la imagen, es más o menos lo que yo dibujé, esto de acá, y esto es como un rectangulito, pero en realidad son así, o sea, vamos a hacer el análisis en una sola de esas aletas que se ven acá, en una sola, ¿no? En una sola. Este es un disipador de calor, en realidad todas son aletitas, y vamos a hacer el análisis en una sola de esas plaquitas. Yo lo que quiero que vean es que chequen el espesor, ¿no? O sea, son muy delgadas, son unas plaquitas muy delgadas. Eso es muy importante, cómo funcionan. Entonces, pues básicamente, por ejemplo, la base puede ser que esté en contacto con algo caliente. Por ejemplo, puede ser el procesador, ¿no? Y entonces se le llama superficies extendidas porque entonces ese contacto va a hacer que se transfiera calor en esta dirección y que se transfiera calor a través de esta placa hacia el medio ambiente. Si le ponemos, por supuesto, todavía aquí un ventilador, pues vamos a hacer convección y vamos a estar enfriando más rápidamente, ¿no? Este, Aquí, por ejemplo, hay diferentes aletas y esto de aquí va a estar a una temperatura y lo único que estamos haciendo con esto es aumentando la superficie. Porque el flujo de calor, entre más superficie haya, más área de transferencia, pues va a aumentar la transferencia de calor. Por eso dice superficies extendidas. Estamos aumentando, extendiendo la superficie del área de transferencia, ¿no? Pero si se fijan aquí, para el análisis, por supuesto que es video, lo voy a quitar. Para el análisis, por supuesto que esto de aquí se ve ancho, ¿no? Pero en realidad no es ancho. Son placas como las de acá que acabamos de ver, son muy delgadas. ¿Qué quiere decir? Que como son muy delgadas, en estas áreas de aquí laterales, son muy pequeñas esas áreas porque es muy delgado esto, ¿no? Aquí está exagerado, ¿no? Pero es muy delgado. ¿Dónde está la principal área? Aquí arriba y también en la parte de abajo, o sea, acá, ¿no? En esta parte de acá y en la parte de atrás son las áreas mayores. Y entonces en el filo podríamos decir que son muy delgaditos, pues el área es tan pequeña que casi no hay transferencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo que vamos a hacer es despreciar esa transferencia en las áreas porque es lógico, ¿no? O sea, vamos a despreciar la transferencia que no prácticamente no se transfiere calor aquí, porque casi no tiene nada de área, no en este filo, en este borde, ni en estos, ¿no? Donde
pues en toda esta parte sí, sí hay sí hay transferencia de calor, ¿no? Entonces, déjenme abrir esto, ok, para poder señalar mejor. Entonces, estamos hablando que en toda esta área, está muy grande y es donde hay transferencia de calor, tanto de este lado como de la parte de atrás, ¿no? Y en cambio, en los bordes, en los puros bordecitos estos, son tan delgaditos que prácticamente el área es muy pequeña y ahí consideramos que no hay transferencia de calor, ¿no? Entonces, por ejemplo, los motores traen aletas también. Motores, por ejemplo, acá, ¿no? Estas de acá. Estos son aletas de ese tipo, ¿no? O sea, no crean que esto que se ve aquí no sirve de nada, ¿no? Esas son aletas de enfriamiento porque los motores se calientan. Entonces aquí están girando y se calientan. Entonces, estas de acá, todas estas son aletas que aumentan el área de transferencia, ¿no? Atrás va a tener un pequeño ventiladorcito, ¿no? Pero de todas maneras, pues aquí ya estamos aumentando el área de transferencia para aumentar la transferencia de calor y que se enfríe, no se caliente tanto, ¿no? Por supuesto, entonces, en el caso de de los procesadores, vamos a ver si se encuentra, de las computadoras, así están, ¿no? Si se fijan aquí tiene un ventilador y luego está el procesador y tiene un montón de aletas. Todas estas son aletas de ese tipo, de plaquitas, ¿no? Yo de hecho he visto, por ejemplo, he visto unas que son como cilíndricas, ¿no? Alguna vez tuve una computadora que tenía aletas como cilíndricas. Lo más común es como esta, ¿no? Que sí son como placas, como placas rectangulares. Y por ejemplo aquí, ¿no? Estas son como plaquitas, aquí, ¿no? Y aquí tenemos el ventilador que va a estar, que circule aire. Aquí está ayudando ese aire, ¿no? En las áreas, en estas áreas se va a calentar y con el aire por medio de convección se, se, se retira el calor más rápido, ¿no? Debido al ventilador. Entonces, eh, eh, este es un ejemplo clásico de los procesadores. Sobre todo, pues apenas estaba viendo un video de estos que arman computadoras, ¿no? Que le van a armar una computadora al Chicharito, el futbolista, que le gusta mucho jugar, no sé si Call of Duty, y se le decía que se le calentaba mucho la computadora, ¿no? Que ya son procesadores ya muy potentes, ¿no? Y ya le meten muchos sistemas ahí de enfriamiento, ¿no? Para hacer convección, por supuesto, ¿no? Y enfriarlos. Aquí están, por ejemplo, estos, ¿no? Que estos son más bien son cuadraditos, ¿no? Hay otros que son como circulares. Entonces, pues por eso podemos tener muchos tipos de aletas, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, por poner un ejemplo, en los eh, aires acondicionados que se usan aquí en México, que los aires acondicionados que se usan en México atrás, tiene como mucha plaquita así chiquita, muy chiquita, ¿no? Y son aletas de ese tipo, ¿no? De ese tipo de aletas, de este tipo rectangular, ¿no? Que dice aquí rectangular. Pero también puede haber como este tipo cuña o estas circulares que vimos también ahí, sobre todo en tuberías o por ahí vimos ese tipo de aletas, ¿no? Circulares, este, tipo así cónicas. Aquí, por ejemplo, estas circulares.
aquí, ¿no? Como para enfriar una especie de un cilindro o un tubo y tenemos estas aletas circulares, ¿no? Ok, entonces, les digo, les pueden encontrar ahí. Aquí yo vi atrás de un refrigerador, también tiene pequeñas aletitas, ¿no? Aquí están. Aquí. Y este sistema es pues, para poder eh, sacar el calor de adentro del refrigerador. Acuérdense que en el refrigerador, o sea, lo que no podemos hacer termodinámicamente es transferir calor de una temperatura menor a una mayor, ¿no? Pero en un proceso termodinámico. Y el refrigerador nos puede confundir porque el refrigerador adentro tiene una temperatura menor y afuera es mayor y estamos transfiriendo calor de adentro del refrigerador hacia afuera para mantenerlo frío, ¿no? Adentro. Pero no es en un proceso termodinámico, es en cuatro procesos que termina, este, esos cuatro procesos terminan siendo un ciclo, el famoso ciclo de refrigeración o bomba de calor, ¿no? Que tiene unos procesos adiabáticos, etcétera, ¿no? Y en los cuales, por ejemplo, hay un proceso adiabático de una expansión que hace que baje mucho la temperatura y baja tanto que por eso hay una transferencia de calor de adentro del refrigerador hacia el fluido que le llamamos refrigerante, porque bajó mucho la temperatura en esa expansión adiabática. Posteriormente va a pasar a otro proceso donde vamos a comprimir, se va a comprimir, se va a calentar y va a pasar por aquí afuera y aquí. Básicamente va a haber un condensador en el cual aquí ya va a estar más caliente que el medio ambiente, porque aparte de que absorbió calor, luego lo comprimimos, ¿no? Va a estar más caliente, si nosotros agarramos por aquí se siente caliente, entonces como está más caliente va a transferir calor de aquí hacia el medio ambiente. Por supuesto, por eso no es conveniente ponerle aquí nada que tape o que disminuya esa transferencia de calor. Y por supuesto, si hubiera un flujo aquí de corriente de aire, mejoraría esa transferencia de calor. Bueno, ya eso sería básicamente que es una aleta y cuál es la función. Entonces, en realidad, pues, nosotros vamos a hacer el análisis en una sola aleta, pero por supuesto que ya en los sistemas prácticos son muchas aletitas de este tipo, ¿no? Entonces vamos a ver lo que estamos viendo. Este, ya con eso que explicamos se puede entender más esto, ¿no? Que aumentan las superficies, las aletas, etcétera. Y entonces vamos a suponer que podríamos decir que de alguna manera, esta es como una especie de pared, puede ser algún equipo, etcétera, que está caliente, ¿no? Y vamos a poner muchas aletitas de estas, pero nosotros nada más, aquí puede haber más aletas. Vamos a hacer el análisis en una sola. Si nosotros nos fijamos aquí, esta aleta va a estar pegada en un área con esta pared caliente, ¿no? Esta área, entonces se va a empezar a transferir en esta área de acá, se va a empezar a transferir en esta dirección el calor. Entonces nosotros nada más vamos a agarrar un elemento diferencial. Yo lo estoy llamando hacia esta dirección, igual que en el libro Z, Y y X, ¿no? Entonces la transferencia va a ser en dirección Z, ¿no? Y no vamos a considerar que haya transferencia de calor aquí, ¿ok? Ni acá, ni en la parte de aquí de atrás, porque va a estar tan delgado que sí va a haber una transferencia, pero mínima, ¿no? Entonces, para fines prácticos diremos que aquí no hay transferencia de calor ni acá. Entonces, en realidad, no habrá un cambio de temperaturas en estas direcciones, porque si no hay transferencia de calor aquí nada más irá en esta dirección. Y aunque aquí tampoco, también digamos que prácticamente no hay transferencia de calor, la temperatura va a ir cambiando acá porque aquí sí va a haber transferencia de calor. Se va a estar enfriando por toda esta superficie. Esta y la de abajo, ¿no? Abajo voy a tener otra igual. Y hacia aquí va a estar la transferencia de calor, ¿no? De acuerdo a esta superficie que es mucho más grande.
Y por eso, pero bueno, la conducción se va a llevar a cabo en esta área, ¿no? En esta dirección, pero va a haber una salida de calor por convección, ¿no? Y vamos a aplicar en convección la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, esto estamos considerando que esta letra está aquí al medio ambiente. Entonces, el medio ambiente estará, vamos a considerar que va a estar a una temperatura TA y que es fija, que es constante, y también que esta pared, vamos a considerar que está a una temperatura TW y también que es fija, que es constante, ¿no? Ok, ya hemos comentado que la temperatura ambiente pues va variando en el día, ¿no? Pero pues quizás hasta sea práctico tomar un promedio en el día y considerar esa temperatura como la temperatura que usaríamos acá, ¿no? Pero bueno, aquí no nos vamos a meter a más. Nosotros simplemente diremos que esa temperatura ambiente es constante, ¿no? Esta aleta va a tener una longitud L, una ancho W y este espesor es 2B. ¿Por qué? Porque en realidad quizás nos conviene hacer un balance en la mitad nada más, porque la otra mitad es la misma, ¿no? Entonces, yo quizás no, pero por algo nos conviene ponerle 2B, ¿no? Entonces vamos a escribir las consideraciones que acabamos de mencionar. Ojo, una cosa es la realidad. Nosotros decimos que aquí vamos a considerar que es tan delgado que por esta área, que aquí la hice muy exagerada, pero en realidad ya vimos que esto es como un filo nada más, ¿verdad? Un área muy pequeña esto. Y esta también, y la de atrás también. Son tan pequeñas que vamos a considerar que no hay transferencia de calor. La realidad es que sí va a haber una transferencia de calor, pero mínima que no nos va a causar prácticamente un problema en nuestro análisis. Entonces, tendremos la realidad y tenemos la consideración. Entonces vamos a escribirlo eso, ¿no? Entonces, escribir eso. Es lo que acabamos de decir, ¿no? La realidad, la situación física real y vamos a aproximar un modelo, ¿no? Un modelo muy, muy bien aproximado, no es que supongamos cosas que no nos va a llevar a algo bien, ¿no? Entonces, voy a poner de este lado caso real y mi modelo que va a ser aproximado. Entonces, voy a poner la primera consideración real es que t, o más bien el primer caso real, t, es una función de z y x, pero la influencia de z es más importante. Y el modelo sería, diríamos, esa es la realidad, o sea, la temperatura va a ser función de la dirección z y x, pero z, por supuesto, va a tener mayor importancia, ¿no? Y en mi modelo voy a decir que t solo es función de z. Solo es función de z. Y voy a poner en x es delgado el espesor
2B, y consideramos que no cambia T en esa dirección, al igual que en Y. ¿Ok? Y debe ser constante en estado estacionario. Aquí podríamos poner áreas laterales muy pequeñas. Para adicionar un poquito más, ¿por qué? Porque esas áreas laterales, esos filos que yo le llamaba, son muy pequeños, ¿no? Vamos con el punto 2. Por el extremo de la aleta, área 2BW, y los bordes área 2BL, voy a poner así, área, como aquí, área 2BL más 2BL, se pierde una pequeña cantidad de calor. Y el modelo dirá, no hay pérdida de calor por el extremo y los bordes. Ok, entonces estamos hablando el extremo y los bordes, ¿no? 2BL más 2BL, o sea, el extremo es este. Esta área es lado por lado, que es 2B por W. Y los bordes, que es uno este y el otro el de atrás, que ambos van a ser lado por lado, o sea, L por 2B, ¿no? O 2B por L. Lo que pusimos aquí, por eso, como son 2B por L, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo, si hay una pérdida de calor o una transferencia de calor, pero es tan mínima que aquí en el modelo decimos, vamos a decir que no, vamos a considerar que no hay transferencia de calor por ninguno de esos, ni por acá, ni por acá, ni por el borde de atrás, porque son muy delgados, que aquí lo estamos exagerando esa área va a ser muy, muy pequeña. Y 3, el coeficiente de transmisión de calor, es función de la posición. Esa es la realidad y el 3 para el modelo es que dice que la densidad de flujo de calor, en la superficie
viene dada por, aquí nos ponen la ecuación, pero voy a poner por la ley de enfriamiento de Newton, de Newton, poner Q es igual a H por T menos T0, perdón, en nuestro caso es TA. A veces a esa temperatura ambiente le ponen infinito, porque está como al ambiente, al infinito, ¿no? Y en la que H es constante, y la temperatura solamente es función de, eso quiere decir, función de Z, de la posición Z en dirección Z, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que la realidad, este coeficiente, cuando dice aquí el coeficiente de transmisión de calor, está hablando del coeficiente convectivo de película que llamamos H. Este H es convección, o sea, es el calor que se va a perder por convección, o sea, aquí va a haber el ambiente, aquí va a haber quizás aire, ya es un fluido y ahí hay convección, ¿verdad? Y aquí va a haber una transferencia de calor por convección. Aquí yo aplico la ley de enfriamiento de Newton, que me dice que el calor que está saliendo por acá, calor es igual a esa H por la temperatura menos la temperatura ambiente, ¿ok? Pero como la temperatura, si se fijan, Q es igual a H por la temperatura menos temperatura ambiente. Esta temperatura es función de Z, va a ir variando con Z. Y también me dicen que esta H también varía con Z. O sea, si va cambiando la temperatura, H depende de la temperatura, pero para fines prácticos vamos a considerar que H no va a cambiar. Y esto no quiere decir que que no se hagan las cosas así. O sea, en ingeniería muchas veces se toma constante. A menos que supiéramos que variara demasiado, pero no va a variar tanto aquí la temperatura, no va a variar tanto H. Y si ya fuéramos a hacer un problema ya práctico real, lo que tomamos es una H promedio. Yo por ahí ya medio más o menos les mencioné cómo calcular esa H de unas correlaciones, unas tablas, ¿no? Y esas correlaciones, hay correlaciones para calcular H en un punto específico, y las correlaciones comúnmente ya que usamos en ingeniería, ya está bien así, un H y una rayita que significa que es un promedio, ya es un promedio en toda esa parte, ¿no? En todas esas temperaturas. Entonces es lo más común usar un coeficiente promedio, ¿no? Pero eso en la materia de transferencia de calor ya lo tendrían que ver más con números que aquí, que básicamente lo que usamos son ecuaciones, ¿no? Entonces, voy a poner aquí una nota, porque ya hablamos de la ecuación de ley de enfriamiento de Newton. Voy a poner una nota que nos dice la ley de enfriamiento de Newton. Acuérdense que para conducción se utiliza la ley de Fourier, ¿ok? La de Q es igual conducción, ¿no? La voy a escribir, pero mejor la voy a escribir como una notita acá. Bueno, no como una nota, sino nada más para volver a comentarlo, ¿no? Conducción, Q, o sea, flujo, la densidad de flujo de calor que nos dice ahí, flujo de calor es menos K dt, en este caso si va en dirección Z, dz, ¿no? Esta es ley de Fourier. Y convección es donde hay movimiento, ¿ah? Fluidos, líquidos, gases. Esta Q es igual a H por T menos TA, por ejemplo. Ahorita la escribí exactamente como la vamos a utilizar. Y esta es ley de enfriamiento de Newton. Ya ven que Newton andaba en todos lados. Ya vimos también su ley de viscosidad, ¿no?
Y ahí cuando vimos momentum, también vimos la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, aportó muchísimo. Entonces, bueno, vamos a escribir la ley de enfriamiento de Newton. Nos dice que la variación de pérdida de calor sea por conducción, coma, convección o radiación, coma, es proporcional a la diferencia de temperaturas entre el objeto y sus alrededores. No sé de dónde tomé esta definición, es una forma de decirlo, ¿no? Entonces, en realidad esta ecuación sería Q es proporcional a esa diferencia, ¿no? Menos TA, pero para quitar ese símbolo de proporcionalidad, metemos una constante que es ese coeficiente y ya nos queda esta expresión, ¿no? Y ojo que en este coeficiente que llamamos convectivo, por eso lo de que viene acá, ¿no? Cuando hay convección, lo más común es que también dentro de esa convección sigue habiendo también conducción y puede haber hasta allá adentro radiación, ¿no? En una transferencia por ejemplo, en este caso dice un objeto, ¿no? De este objeto, si este está demasiado caliente, hasta va a radiar calor, ¿no? Y también, aunque aquí haya aire, también hay conducción, aunque es muy baja, ¿no? La conducción, porque las moléculas están muy separadas. Y la conducción ya vimos que es un mecanismo en el cual es por contacto entre las moléculas, ¿no? Y entonces el principal será convección. Pero entonces dentro de este coeficiente H estarán incluidas muy probable la conducción y la radiación, pero van a aportar muy poco. Por lo tanto, la mayor parte, cuando hay un fluido en movimiento, de transferencia de calor es mediante convección. Por lo tanto, pues comúnmente le llamamos coeficiente convectivo, ¿no? Aunque ahí adentro vaya un poco de conducción y de radiación. ¿Ok? Entonces, nos piden encontrar una ecuación de variación de temperatura en función de z en este caso, ¿no? O sea, una función t de z. ¿Ok? Acuérdense que nuestro temario así nos dice, ¿no? Por eso nos enfocamos en eso. Nos dice distribución de temperaturas, ¿no? Distribución de temperaturas, cómo van variando, cómo se van distribuyendo las temperaturas, por ejemplo, en sólidos. Y ahí dice flujo laminar, ¿por qué? Porque los flujos laminares también, en los flujos laminares, o no nada más, ahí quizás faltó, aparte de fluidos laminares, también los fluidos que no se mueven, o sea, fluidos estáticos, ¿no? Ahí también el mecanismo principal de transferencia de calor es por conducción, ¿ok? Eh, yo comentaba, si yo tengo dos paredes y en medio dejo un espacio para aire, ese aire si queda encerrado no se va a mover, es un aire, podríamos decir, estático desde un punto de vista que no hay una corriente, ¿no? De aire. Y por lo tanto ahí su mecanismo de transferencia es por conducción. Por eso decimos, como el aire es muy mal conductor, entonces me va a servir de aislante, dejar ahí entre dos paredes un espacio, ¿no?
Y cuando yo quiero aumentar la transferencia, pues hago que muevo ese aire, ¿no? En el caso del ventilador, cuando lo pasamos por nuestro cuerpo para enfriarnos cuando hace mucho calor, estoy moviendo el aire y ahí principalmente por convección, perdón, se está llevando a cabo la transferencia de calor. Y entonces también los fluidos laminares, ¿se acuerdan en esos fluidos laminares, por ejemplo, y estamos hablando prácticamente de líquidos, ¿no? Principalmente, si va un líquido laminar, son laminitas que no se mezclan, y por lo tanto, pues ahí no está mezclando, no hay prácticamente convección. Entonces, el mecanismo principal de transferencia es conducción. Entonces, ahí tendríamos que aplicar esa ley que tenemos ahí, ¿no? Que es la ley de Fourier, ¿ok? Tenemos que aplicar esto, ¿no? Y no esto. En fluidos laminares, ¿no? Y en fluidos estáticos también aplicamos esto en vez de esto. Solamente cuando tengamos fluidos con cierto movimiento, y eso lo podemos saber con el número de Reynolds, ¿no? Cuando es un fluido laminar, cuando es un fluido turbulento, etc. Déjenme checar cómo vamos de tiempo, porque, ok, todavía hay algo de tiempo. Esta clase es para esta clase es para el día que tenemos Meet. Entonces creo que me voy a llevar el esquema. Esto, como ya vimos, ya es más fácil los balances, ¿no? Y quizás ahorita nos llevamos tiempo para entender el fenómeno, ¿no? Cuando lleven transferencia de calor, no sé, a veces dividen los grupos, a veces llevan con diferentes profesores, ya sepan más o menos una idea de aletas, porque estas aletas se vuelven a ver un poquito más en el curso de transferencia de calor, ¿no? Entonces, vamos a aplicar el balance. ¿Se acuerdan? Balance de calor. Lo importante es que es en estado estacionario. Y entonces, aquí básicamente se acuerdan que era lo que entra, nada más lo voy a poner ya muy general, lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera. Acuérdense que este término de generación es más menos, ¿no? Más cuando se genera y menos es cuando desaparece, ¿no? Pero a veces se le pone así en forma general que se genera. Lo voy a dejar como más bien. Y muchas veces si lo dejamos así general, aquí le metemos el signo, ¿no? Si es una generación, el valor aquí tendría un valor más, y si es una desaparición, tendría un valor menos, con este más al final te termina siendo menos, ¿no? Pero lo voy a dejar entonces así, y esto es igual a lo que se acumula. ¿De qué estamos hablando? Nada más de calor, por eso existe el término de generación, ya lo comentamos, ¿no? Que si es energía general, en general, estamos hablando de un balance de todas las energías, ahí el término de generación no existe porque la energía no se crea ni se destruye, pero cuando nos hablamos de un tipo de energía, se puede generar. Ojo, en este caso, el término de acumulación se hace cero. ¿Por qué? Porque estamos en estado estacionario o estable, ¿no? No hay cambio con respecto al tiempo. Y el término de generación también se hace cero. ¿Por qué? Porque no tenemos generación de calor. Por supuesto, por aquí se generó algún calor, ¿no? Que de alguna manera esta pared está a mayor temperatura. Tendríamos que poner que dW es mayor que TA, por supuesto, ¿no? Que es la temperatura ambiente, ¿no? Esta pared está a una temperatura mayor y por eso hay una transferencia hacia una temperatura menor. Entonces, de alguna manera se generó un calor aquí y esto lo que, que, que esto se calentó esta pared. Pero ojo, nosotros estamos haciendo el balance acá y aquí no hay generación, como en el otro caso. En el otro problema teníamos un conductor eléctrico y nosotros agarramos un elemento diferencial dentro de ese conductor, pero en ese mismo elemento también se estaba generando electricidad, porque en todo el cilindro ese sólido se estaba generando, calor, porque en todo el cilindro se estaba pasando
energía eléctrica. Y ya quedamos, parte de esa energía se estaba transfiriendo calor. Hasta el elemento diferencial que nosotros agarramos de todo este conductor, ¿no? En todo estaba pasando corriente eléctrica, en todo se estaba generando calor, y hasta en el elemento diferencial que agarramos, y ahí hicimos el balance, también se estaba generando calor. Entonces, por eso metemos el término de generación. Aquí no, porque aquí no me interesa dónde se generó calor. Aquí sí se generó aquí calor, ¿no? Porque yo estoy haciendo mi balance acá, acá. Y aquí no hay generación, ¿no? Aquí simplemente el calor viene desde por acá y entra este elemento diferencial por el área de este lado, ¿no? Viene el calor y entra por esta área. Y luego va a salir por esta, ¿no? O sea, entra en un punto Z y sale en un punto Z más delta Z, ¿no? Lo mismo que siempre hemos dicho, ¿no? Aquí es Z y aquí es Z más delta Z, ¿no? En este punto y este punto. Y entonces, pues nada más me queda que lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Esa transferencia, este, nosotros aquí en los balances nos conviene trabajar con el flux, ¿no? Q. Entonces, va a haber un calor acá que entra por conducción, entra acá, a toda la cara esta, ¿no? En toda esta cara va a entrar ahí el calor que viene, a partir de aquí viene el calor, por toda esa área viene hasta este elemento donde yo estoy haciendo mi balance, ¿no? Entra el calor en un punto Z, ¿no? Entonces entra en un punto Z. Pero como este calor está por unidad de área, lo tengo que multiplicar por el área. ¿Cuál área otra vez? Pues esta área donde entra, ¿no? Que es lado por lado, que este lado, ¿cuál es? W. Y este lado es, pues, 2B, ¿no? Entonces, QZ por 2BW. ¿Ok? Y luego ese calor, en ese elemento diferencial ahora va a salir, ¿no? Entró por este lado y sale por esta área, ¿no? Salió por ese lado, en un punto Z más delta Z. ¿Ok? Entonces, ahora las salidas son, las restamos, y Q en Z más delta Z sale. Pero también es en la misma área, ¿no? Por 2BW. ¿Ok? Entonces sale por acá, y es la misma área, es esta W por esta altura 2B, ¿no? Ya me da toda esta área. Ya está. Pero ahora falta algo muy importante, que de acuerdo al modelo que estamos trabajando, dijimos que por aquí vamos a despreciar la salida de calor. Entonces no consideramos estos lados, ni el lado de atrás, pero sí tengo que considerar esto. Por aquí sí estoy considerando que es un área mucho mayor, y por aquí va a estar saliendo, pero también por la parte de abajo, ¿no? También por la parte de abajo va a estar saliendo calor, tanto por esta parte de arriba como por esta parte. Pero aquí se está prendiendo calor por convección, ¿no? Hacia el medio ambiente, porque aquí hay medio ambiente y aire, y entonces aquí tengo que aplicar la ley de enfriamiento de Newton. ¿Qué me dice? La ley de enfriamiento, también uso la Q, ¿no? De flux. Entonces, me dice que Q también es negativo porque también son salidas, está saliendo calor. Q, ¿y ahora cuál es el área? ¿Ok? ¿Cuál es el área? Fíjense, aquí esta Q, yo le puedo poner que esta Q es acuérdense también, había una nomenclatura que usábamos, que yo ya no la puse, a veces yo ya no la pongo, ¿no? Pero voy a ponerlo porque ustedes están aprendiendo. Entonces, ¿se acuerdan de esta famosa nomenclatura que la primera indica la dirección y la segunda la posición, ¿no? Entonces, igual. La primera indica esta la dirección y Z más delta Z, ¿no? Sale en delta más delta Z y entra en Z nada más. Ahí está. Pero esta, no sé cómo ponerle, le voy a poner aquí conducción, con y con, para distinguirla. Y esta es por con, ojo, con, así, con B. Esta es por convección, y el área en la cual va a salir por convección, ¿cuál es? Es esta de acá, ¿no? Esta de acá, que es lado por lado también, y un lado, este lado W, ¿y este qué es?
pues delta Z. Entonces, 2W por delta Z. Y esto es igual a 0. Pero ojo, yo voy a hacer esto, ¿no? Esta Q de convección, yo sé que aquí ya la puedo yo sustituir porque esto es igual a H por la temperatura mayor menos la temperatura menor, ¿no? La temperatura mayor, aquí va a ir cambiando la temperatura en función de Z, ¿no? Pero va a ser mayor y por eso va a haber una transferencia hacia TA, ¿no? TW es mayor que TA y también T es mayor que TA. Y este T yo también lo puedo poner así, que es una función de Z, ¿no? ¿Ok? Entonces, T, a veces yo no lo pongo, ¿no? Nada más lo pongo así, T menos TA. ¿Ok? Pero esta ya sé que va a ir variando en Z, es una función de Z. Aquí va a ir variando, pero siempre va a ser mayor que esta TA. Por lo tanto, por eso hay una transferencia de una temperatura mayor a una menor. ¿Ok? Y como estamos considerando que H no cambia, entonces consideramos que Q aquí en toda es constante. Pero ese es el modelo, porque la realidad variaría un poquito, ¿no? Porque la T va variando. Si esta T va variando, también esta H va variando y Q también estaría variando, ¿no? ¿Ok? O Q debe estar variando ahí. Entonces, lo voy a volver a escribir. Q de Z en Z menos Q, perdón, por 2BW, que es el área, menos Q en Z más delta Z por 2BW, y menos, y ahora sí ya voy a poner H por T menos TA por 2W delta Z. Esto es igual con 0 y simplemente, pues ya, mi balance quedó bien fácil. ¿Qué hacemos comúnmente? Pues dividimos todo entre todo lo que sea constante. El 2 es constante, la B es la anchura o la mitad de la anchura de la placa, debe ser constante y W, o sea, esa placa pues metálica, no cambia. Y por lo tanto, pues aquí todos estos constantes se me van los W, y de aquí se me va a ir el 2W. Y ojo, entonces también de una vez dividimos entre delta Z, ¿no? Y de este lado sí se me va a ir el delta Z, pero de este lado me va a quedar dividido entre delta Z, o sea, me va a quedar Q en Z, Q en Z, rayita Z y Q en Z, rayita Z más delta Z entre delta Z. Y si tomamos el límite, no voy a quitar esos. Si tomamos el límite, voy a quitar también esto, voy a poner por lo tanto, tomamos el límite cuando delta Z tiende a 0, entonces aquí sí lo voy a poner así, todo esto de acá me va a quedar dq, nada más en Z, que ahora sí ya es mi dirección Z, con respecto de quién me va a quedar esa derivada, con respecto de Z, ¿no? Entonces con respecto de Z, menos HT menos TA, ¿ok? Es igual con 0. Ojo, ojo acá, porque aquí se me fue el 2BW, 2BW, pero de este lado no tengo un B arriba, aquí no tengo un B. Como ya me brinqué muchos pasos, aquí les digo, esta vez se me va, esta vez se me va, y aquí no, y creo que lo mejor para no confundirlos, porque así lo puedo dejar y yo sé que aquí esto me va a quedar sobre la B, pero para no confundirlos, igual nada más le ponemos sobre 2B, ¿no? Perdón, sobre 2W, y nos evitamos una confusión ahí. ¿Ok? Y aquí sí, ya estoy diciendo que nada más estoy eliminando 2BW, 2B, 2W, 2W, 2 y W. Y entonces aquí el problema es que me quedaría
me quedaría así, ¿no? Em, me quedaría la B. Esa B sí es constante, entonces pues la puedo sacar. No, fíjense que sí, mejor lo voy a dejar así. Yo creo que se puede hacer como sea, ¿no? No hay ningún problema. Pero para no confundir, creo que se puede confundir más. No, que dejo yo ahí esta B y simplemente pues, ya no entra dentro de la derivada porque es una constante, ¿no? Pero se puede confundir, entonces mejor desde antes yo aquí la divido, ¿no? Entonces, este, lo que puedo hacer es, antes de poner la derivada, pues lo vuelvo a escribir, ¿no? Eso a la hora de dividir entre todo eso me va a quedar Q de Z en Z menos Q de Z en Z más delta Z. Eh, ojo, yo de entrada podría yo pasar ya a reacomodar, pero bueno, ya lo estamos haciendo así. Y menos H, T menos TA. El 2W se me va. Y ojo, no voy a dividir ahorita entre delta Z. Algo así. Pues Z, Z. W, delta Z. Y creo que ahí está, ¿no? Entonces me queda así, pero como estoy dividiendo entre B, eh, todavía no estoy dividiendo entre delta Z, entonces delta Z. Y entonces aquí se me va el W, 2BW, se me van. Y de este lado, déjenme poner bien la H, sobreviven la H, pero no sobrevive el 2 y el W, ¿no? El 2 y el W se me van, pero esta B sí sobrevive abajo, entonces H sobre B, porque aquí no tengo ninguna B para eliminar con esta B. Y el delta Z también sobrevive, ¿no? Delta Z es igual con 0. Y aquí sí ya lo que puedo hacer es todo eso, ¿no? Dividir todo entre delta Z y sacar el límite cuando delta Z tiende a 0. Y aquí sí, pues simplemente de este lado se me va a ir delta Z y delta Z. Y de este lado me va a quedar la definición de derivada, pero con signo negativo, porque está primero Z, evaluado en Z y luego evaluado en Z más delta Z, ¿no? Entonces me queda menos de Q en Z con respecto de Z, menos H sobre B, T menos TA, ¿no? Y esto es igual con 0. O bien, menos dq de z entre dz es igual a h sobre b, t menos ta, igual con 0. Esta es mi ecuación diferencial. Y le iba yo a reacomodar del otro lado, pero ya me di cuenta que no me combino y por eso ya no la recomendé. O sea, ¿a qué me refiero? Que desde aquí esto lo iba yo a pasar del otro lado para que me quedara la derivada positiva, ¿no? Pero me di cuenta que no me conviene porque como voy a meter aquí Q, la ley de Fourier y esa tiene signo negativo A, esta de acá. Entonces, para que con el signo negativo y, y, con pues ya se me quede positivo, ya me evito estarlo multiplicando por -1, nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Que luego me emociono. En realidad, por tratar de explicarlo, creo que no hay problema, ¿no? Porque está bien fácil, ¿no? Esto que hice aquí, pero
a tratar de explicarlo mejor y al final llega a lo mismo, ¿no? Que lo mejor era dividir entre 2W y entre estas dos veces W y de una vez quitar estos constantes de acá y que me quede nada más esto de acá, sin nada acá, ¿no? Y por lo tanto, esta B, pues sí sobrevive acá, por eso se queda acá, ¿no? Pero lo que se va básicamente es 2W, ¿no? El 2W de arriba ya no aparece, el delta Z sigue apareciendo. Después ya vuelvo a dividir todo entre delta Z y ya se me va el delta Z ahí. Pero aquí no, aquí me va a quedar esto entre esto y al sacar el límite, pues me queda la derivada. Entonces, déjenme copiar esto rápidamente. Ya lo voy a acabar. Bueno, lo voy a dejar ahí, ¿ok? Que ya son 55 minutos, creo que es suficiente por hoy. Vamos a dejarlo ahí, continuamos la siguiente clase. Prácticamente en la siguiente clase lo terminamos. De ahí vamos a hacer de unos cilindros y vamos a pasar a la parte de el siguiente tema de deducción, pero pues sí va a ser diferente la deducción a ecuación de movimiento, pero tiene más o menos el mismo camino, ¿no? Entonces, para tratar de agilizar, ya no lo voy a hacer aquí en la pizarra, se los voy a ir mostrando y les voy a subir un documento donde rápido voy a tratar de mostrar cómo se deduce. Me voy a brincar quizás algunas cosas que tengan más talacha, que la vez pasada ya no me las brinqué y nos llevó tiempo en la ecuación de movimiento y para después hacer más problemas, ¿no? Hacer más problemas ya de la misma manera que la vez pasada. Ya un problema lo podemos hacer tanto por la parte de balance o por la parte de aplicando las ecuaciones de variación. Y ya para pasar a la parte de transferencia de masa, ¿no? Entonces, aquí vamos a dejar.